Ed Gein. Aunque solo pudieron probarse 2 de sus crímenes, Ed Gein fue el primer asesino en serie de Estados Unidos que alcanzó el estatus de celebridad. Homicida y necrófago, Gein transformó su granja en un auténtico matadero humano en el que fabricaba ropa y mobiliario, utilizando la piel y los huesos tanto de sus víctimas como de los cadáveres que robaba en un cementerio cercano. Uno de los hechos que impactaron tremendamente en la sociedad de la época y que, con el tiempo, inspiraron películas tan populares como Psicosis, La matanza de Texas o El silencio de los corderos. George, su padre, se crió con sus devotos y severos abuelos en una granja cercana a La Crosse, tras quedarse huérfano a los 5 años. A los 24 años conoció a Augusta, que tenía 19 años, y en 1899 contrajeron matrimonio. Para entonces ya se había convertido en un bebedor empedernido. Augusta Gein era una luterana nacida en el seno de una familia de inmigrantes alemanes. Mujer austera, de carácter fuerte y radicales convicciones religiosas, siempre se mostró dominante con su débil y alcoholizado marido. Fruto de su matrimonio nacieron Henry y Ed. El primer recuerdo inquietante de Ed Gein proviene de cuando se mudaron a Plainfield. Vio a Augusta cómo destripaba un cerdo atado con gran habilidad. Ver la sangre manar le produjo náuseas y estuvo a punto de desmayarse. Jamás olvidaría la imagen de su madre con el delantal de cuero manchado de sangre y barro. Años después describiría este episodio con todo lujo de detalles al ser interrogado por la policía. Con 16 años, su único contacto con el mundo exterior era el colegio, pero Augusta se encargaba rápidamente de alejar sus pocas amistades, cada vez más empeñada en salvaguardar la pureza moral de sus hijos. Para ella no existía hombre que no fuera pecador. Citaba constantemente pasajes de la Biblia. El mundo exterior era pura perversión. Los sermones diarios y las constantes advertencias sobre los terribles castigos que les esperaban si intentaban entablar amistad con alguna chica hicieron que Ed y Henry crecieran con una visión del mundo muy distorsionada. Un mundo en el que todas las mujeres, a excepción de su madre, eran unas rameras de la más baja ralea. Con el paso de los años y el empeoramiento de su alcoholismo, su padre llegó a comportarse de forma violenta y a maltratar habitualmente a su esposa. Los hermanos observaban las palizas sin poder hacer nada. Tras cada agresión, Augusta se limitaba a rezar arrodillada, pero las palizas terminaron pronto, su adicción pasó factura y George murió en 1940 de un ataque al corazón. Tras la muerte de su padre, Henry comenzó a oponerse a las doctrinas de su madre, algo que para Jane era poco menos que un sacrilegio. Negarse a acatar o contrariar las normas de su madre era el pecado más grande que se podía llegar a cometer. Henry trató de que su hermano menor se diera cuenta, pero acabaron distanciándose. En 1944, Henry murió en extrañas circunstancias. Mientras los dos hermanos trataban de sofocar un incendio cerca de la granja, Henry desapareció. Jane acudió a la policía para que le ayudaran a buscarlo. Sin embargo, al regresar al lugar de los hechos, con los agentes, los guió directamente hasta el cuerpo de su hermano, como si en todo momento hubiera sabido dónde encontrarlo. Pese a presentar señales de golpes, los oficiales concluyeron que había muerto por asfixia. Pensaron que podía haberse hecho daño mientras intentaba escapar de las llamas y no realizaron ningún tipo de pesquisa. Quizá afectada por la muerte del mayor de sus hijos, Augusta sufrió un ataque al corazón y, aunque no murió, su salud quedó muy resentida. Su hijo la cuidó durante 12 meses hasta que falleció en 1945. A sus 39 años, Jane iba a vivir solo por primera vez. Jane clausuró la habitación de su madre y la mantuvo como un mausoleo en su recuerdo. Años después, reconocería a los psicólogos que durante mucho tiempo siguió escuchando la voz y los insistentes sermones de Augusta, su madre. En aquella época se dieron varios casos de misteriosas desapariciones en Plainfield y sus alrededores. En 1947 desapareció Georgia Weckler, una niña de 8 años. En 1952, el granjero Victor Punk Travis desapareció junto a Ray Burgess de Milwaukee mientras cazaban ciervos.
Por último, en octubre de 1953, Evelyn Hartley, de 15 años, desapareció sin dejar rastro cuando estaba cuidando a la hija de un vecino. Lo único que la policía encontró tras una búsqueda angustiosa fueron ropas manchadas de sangre al lado de una autopista, pero nunca hallaron el cuerpo. La taberna era un tugurio propiedad de Mary Hogan, una mujer de mediana edad que no tenía buena fama entre los vecinos de Plainfield. Jane acudía a la taberna con regularidad pese a no ser bebedor como su padre. La realidad es que le recordaba a su difunta madre. La mujer tenía incluso un marcado acento alemán como Augusta. La tarde del 8 de diciembre de 1954, un cliente, Seymour Lester, llegó a la taberna. Aunque parecía abierta, dentro no había nadie. En la puerta que daba a la habitación de atrás había una mancha de sangre. El rastro de sangre llegaba hasta el aparcamiento, donde el sheriff reconoció como las huellas de una furgoneta de reparto. La propietaria de la taberna fue dada por desaparecida. Pasaron 3 años. Corría el mes de noviembre y comenzaba la temporada de caza del ciervo en la zona. Bennis Warden acababa de cumplir los 50 años. Tenía una intachable reputación entre los vecinos. Enviudó en 1931, momento en el que se hizo cargo de la ferretería que regentaba el matrimonio. Durante ese mes de noviembre, Ed Jane había visitado el negocio de Bernice en varias ocasiones. El 16 de noviembre, Bernice abrió su tienda como cada día. Mientras, la mayoría de los hombres de la ciudad, incluido su hijo y el ayudante del sheriff, se encaminaban a los bosques para la partida de caza. Plainfield se quedó vacía, con casi todos los comercios cerrados. Unas horas más tarde, Jane volvió a visitar la ferretería. Bernice le despachó anticongelante y le hizo la factura. El hombre pagó y se marchó, pero regresó muy poco después. Cogió de un expositor un rifle de caza y le dijo a la mujer que estaba pensando en cambiar su vieja arma del calibre 22. Bernice le dio la espalda un momento. Ed cargó una bala a modo de prueba, alzó el arma, apuntó y disparó. Bernard Muczynski, el encargado de una gasolinera cercana, vio la furgoneta de reparto de Bernice salir del garaje y circular calle abajo. Horas después pasó por delante de la tienda y se extrañó al ver las luces encendidas. Como la puerta estaba cerrada, interpretó que la mujer se le había olvidado apagarlas. Esa misma tarde recibió la visita en su casa de sus vecinos Bob Hill y su hermana Darlene, y le pidieron que los llevara al pueblo para comprar una nueva batería para el coche. Ed tenía las manos llenas de sangre, pero lo justificó diciendo que estaba despiazando un ciervo. A Bob le resultó extraño. Sabía que a Ed nunca le había gustado la caza y que se mareaba al ver sangre. Ed se quedó en casa de sus vecinos a cenar. Esa misma noche, cuando el hijo de Bernice regresaba de los bosques tras un día de caza poco productivo, pasó por la gasolinera y se sorprendió al escuchar al encargado decir que había visto la furgoneta de reparto de su madre salir esa mañana. Se acercó a la tienda y vio que las luces seguían encendidas. Se dirigió a casa a por otro juego de llaves. Cuando por fin logró entrar en la ferretería, encontró un gran charco de sangre y la caja registradora arrancada del mostrador. El hombre empezó a registrar la tienda buscando indicios de qué podía haberle sucedido a su madre, y para cuando llegó el sheriff ya se imaginaba lo que había ocurrido. «Ha sido Ed Jane», dijo. Su madre no solo le había comentado el extraño comportamiento del hombre cuando visitaba la tienda, sino que también le había contado que en alguna ocasión le había visto observándola desde el otro lado de la calle. Además, al revisar el libro de contabilidad del negocio, descubrió que Jane había sido el último cliente de su madre. Cuando Ed salió de la casa de sus vecinos, fue arrestado. De hecho, los agentes venían de su casa, pero al no encontrarlo allí y saber que Bob era uno de sus pocos amigos, probaron a localizarle allí. Tan pronto como se conoció la noticia del arresto, el sheriff se dirigió a la granja de Jane junto con uno de los hombres y entraron por la puerta trasera. Los dos policías quedaron marcados para siempre por lo que vieron allí. Nada más entrar, algo chocó contra el hombro del sheriff. Era el cadáver de una mujer colgando boca abajo y abierta en canal. Una imagen propia de un matadero.
Con el resto de patrullas ya en el lugar, continuaron inspeccionando la granja. Basura, excrementos, revistas de anatomía, cráneos partidos y la mitad de una calavera de una mujer toscamente serrada y labrada. Lámparas y mangos revestidos de piel humana, órganos escondidos en la nevera, un corazón humano, genitales guardados dentro de una caja, un cinturón rígido decorado con una cabeza, pezones. En la habitación de Ed había máscaras mortuorias confeccionadas con la cara de varias víctimas, y una de ellas pertenecía a Mary Hogan. Detectives, forenses y agentes estaban horrorizados. La inspección de la granja terminó al anochecer. La única habitación que los investigadores habían encontrado intacta era la de su madre. En la funeraria de Plainfield se efectuaron los diferentes análisis post-mortem. No parecía haber manera de saber a cuántas personas pertenecían tantos restos. Mientras se realizaban los exámenes de los restos de la morgue, Ed Gein permaneció retenido en la prisión del Estado. Estaba tranquilo y se mantuvo en silencio durante las 12 horas que duró el interrogatorio. Edward se hizo cargo de los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden y admitió haber profanado tumbas, y de ahí provenían los otros cadáveres que se encontraron en el hogar. Eso sí, negó haber practicado canibalismo y haber tenido sexo con ellos. Ed Gein fue diagnosticado esquizofrénico y derivado a un manicomio donde pasaría el resto de sus días, hasta su muerte el 26 de julio de 1984. Colgamos vídeos todos los miércoles. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por tu apoyo.